El conflicto en Oriente Próximo ha registrado un nuevo capítulo de tensión y violencia que ha captado la atención de todo el mundo. En las últimas horas, un bombardeo por parte de las fuerzas israelíes ha golpeado varios puntos cruciales en la Franja de Gaza, causando la muerte de al menos 87 personas y dejando a decenas de desaparecidos bajo los escombros. Este último ataque ha recrudecido un conflicto que parece no tener fin, generando indignación a nivel internacional y causando grandes sufrimientos a las poblaciones civiles atrapadas en medio de la violencia. Teniendo en cuenta la cantidad de muertes reportadas y el número de desaparecidos aún no contabilizados, la situación puede empeorar aún más, a medida que los equipos de rescate continúan trabajando entre los restos de los edificios destruidos. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué detonó esta nueva ola de violencia y qué está ocurriendo actualmente en la región de Gaza? El conflicto entre Israel y Palestina tiene profundas raíces históricas. Sin embargo, en las últimas semanas, el ambiente se ha tornado aún más hostil tras una serie de enfrentamientos entre militantes palestinos y las Fuerzas Armadas israelíes. La tensión, que se remonta a varios incidentes en Jerusalén Oriental, ha ido escalando de manera acelerada hasta desencadenar una respuesta masiva de bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza. El gobierno de Israel afirma que estos ataques son una respuesta justificada ante el lanzamiento de cohetes por parte de grupos militantes palestinos dirigidos hacia su territorio. Sin embargo, muchos observadores internacionales critican a Israel por ejercer lo que califican como una fuerza desmesurada, resultando en un altísimo número de víctimas civiles. El bombardeo que ha ocasionado al menos 87 muertes en Gaza es solo la última de una serie de operaciones militares que han resultado en la destrucción de numerosas infraestructuras civiles, incluyendo edificios residenciales, hospitales, escuelas y centros de medios. Las imágenes que han surgido de Gaza muestran escenas de devastación generalizada, edificios convertidos en ruinas, calles repletas de escombros y familias enteras buscando desesperadamente a sus seres queridos bajo los restos de lo que hasta hace poco eran sus hogares. La comunidad internacional, como era de esperarse, ha reaccionado con preocupación y consternación. Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales han llamado a ambas partes a detener la violencia y buscar soluciones mediante el diálogo. Sin embargo, estas solicitudes a menudo caen en oídos sordos, mientras las partes involucradas en el conflicto continúan librando sus batallas en el terreno y en el ámbito de la diplomacia internacional. Uno de los factores que complica aún más la situación es la falta de acceso de ayuda humanitaria a los civiles atrapados en Gaza. La franja se encuentra bajo un bloqueo severo impuesto por Israel desde hace más de una década, lo que limita la entrada de alimentos, medicinas y otros suministros esenciales. Ante la última serie de ataques, los hospitales en Gaza están abrumados, con falta de equipamientos y recursos para hacer frente a la creciente cantidad de heridos. Además de las víctimas fatales y los desaparecidos, miles de personas han sido desplazadas de sus hogares, obligadas a refugiarse en instalaciones de la ONU y otros espacios relativamente seguros, aunque incluso estos lugares han sido objeto de ataques en ocasiones anteriores. Para muchos de los residentes en Gaza, esta nueva oleada de violencia es un recordatorio trágico de los conflictos vividos en 2014, cuando una operación militar similar dejó más de 2000 víctimas mortales. Sin embargo, este conflicto no es solo una lucha por la supervivencia de los civiles palestinos. Las fuerzas israelíes también han sufrido pérdidas en el marco de este enfrentamiento. Varios ciudadanos israelíes han resultado muertos o heridos como consecuencia del lanzamiento de cohetes por parte de las milicias palestinas hacia las ciudades del sur de Israel. El sistema defensivo conocido como Cúpula de Hierro ha interceptado la mayoría de estos cohetes, pero algunos han logrado impactar en zonas residenciales y comerciales, causando daños materiales y, lamentablemente, víctimas. Una de las preguntas más urgentes es, ¿qué hacer para detener esta espiral de violencia? Las opciones diplomáticas parecen limitadas, ya que la desconfianza entre ambas partes sigue siendo profunda. Los líderes de ambas naciones se acusan mutuamente de estar socavando las posibilidades de paz, mientras los esfuerzos de mediación internacional parecen, por el momento, estancados. Egipto y Qatar han ejercido históricamente roles claves como intermediarios en la región, pero su influencia en las recientes negociaciones ha sido mínima. Estados Unidos, uno de los aliados más cercanos de Israel, ha enfrentado crecientes llamados por parte de la comunidad internacional para que ejerza más presión sobre su aliado en pro del cese de los bombardeos y la búsqueda de soluciones diplomáticas.
Sin embargo, hasta el momento, el gobierno estadounidense ha optado por una postura medida, apoyando el derecho de Israel a defenderse, mientras también hace un llamado a la moderación para evitar un mayor derramamiento de sangre. Mientras tanto, el pueblo palestino en Gaza se encuentra sumido en un estado de incertidumbre y angustia. Los civiles viven con miedo constante ante los ataques aéreos, y los niños son los más afectados. Varios organismos de derechos humanos han reportado que al menos un tercio de los fallecidos en los bombardeos israelíes son menores de edad. El hecho de que esta violencia ocurra en medio del Ramadán, un mes sagrado para el mundo musulmán, agrava aún más la situación. Las familias palestinas que están acostumbradas a celebrarlo en paz y en comunidad, este año lo están viviendo bajo el sonido de las explosiones y el colapso de las infraestructuras a su alrededor. ¿Qué podemos esperar en las próximas semanas? Todo indica que la espiral de violencia no será fácil de frenar. Los analistas internacionales ven con creciente preocupación la posibilidad de una escalada mayor que involucre a otros actores regionales o un recrudecimiento de los ataques aéreos de Israel sobre Gaza. Al mismo tiempo, la resistencia armada palestina, liderada por grupos como Hamas, amenaza con aumentar el lanzamiento de cohetes si los bombardeos israelíes no cesan. Mientras tanto, los ciudadanos de a pie sufren las consecuencias directas de este conflicto prolongado. Tanto israelíes como palestinos están siendo arrastrados por la lógica del enfrentamiento, en detrimento de sus derechos más fundamentales, el derecho a la vida, la seguridad y la dignidad. Al observar la situación actual, es importante no perder de vista las dimensiones históricas y políticas de este conflicto. Los debates sobre las fronteras, los asentamientos y la soberanía son tan antiguos como la propia creación del Estado de Israel en 1948. La cuestión de Jerusalén, por su parte, sigue siendo un punto crítico en las aspiraciones nacionales tanto palestinas como israelíes. Ambas partes reclaman la ciudad como capital de sus respectivos estados, lo que ha sido una fuente permanente de tensión. Por ahora, las conversaciones de paz parecen ser algo lejano, ya que ambos lados están centrados en responder al uso de la fuerza con más fuerza. Mientras tanto, el sufrimiento de los civiles sigue marcando la vida diaria de muchas personas en la región. Desde afuera, la comunidad internacional continúa observando con horror las terribles consecuencias de la guerra. Las voces de organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch han elevado sus preocupaciones sobre posibles violaciones de los derechos humanos tanto por parte de Israel como de los militantes palestinos. Las imágenes de niños heridos, edificios destruidos y familias llorando por sus seres queridos siguen siendo una poderosa denuncia de la realidad en uno de los territorios más disputados del mundo. Hay quienes argumentan que el conflicto entre Israel y Palestina no tiene solución fácil, debido a la complejidad de las demandas y las cicatrices históricas que nunca sanaron. Sin embargo, a medida que se acumulan las muertes y las víctimas, se hace cada vez más urgente la búsqueda de formas de detener la violencia y construir una perspectiva de convivencia pacífica entre ambos pueblos. En definitiva, lo que está ocurriendo en Gaza es una tragedia de proporciones humanitarias. Las vidas de cientos de personas han sido alteradas o cegadas por la violencia de los últimos días, y el futuro sigue siendo incierto. ¿Qué opinas tú de este conflicto? ¿Crees que existe una solución pacífica para Gaza e Israel? ¿O estamos destinados a seguir viendo más enfrentamientos en esta región tan golpeada? Déjanos tus comentarios abajo y no olvides suscribirte para seguir recibiendo actualizaciones sobre los acontecimientos en Oriente Próximo. Juntos, podemos seguir reflexionando sobre cómo alcanzar un futuro mejor para todos.